Probando, probando. 1, 2. Que suena mejor. Bueno. Entonces, sí, buenos días. Todos, a Helen que acaba de entrar. Por acá yo ya veo a Julián, a Jesús, a Sebastián, a Miguel. Todos los que han entrado por acá, muy buenos días. Y a los que estén escuchando por ahí desde la nube, buenos días también. Que son mañanas por ahora. Entonces, sí, les comentaba antes de empezar esta grabación que me ha puesto a pensar mucho este cubito acerca de cómo sería un árbol de búsqueda para resolver este rompecabezas. Entonces, aquí tenemos está en un estado desordenado, ¿no es cierto? Hay solo una cara que está ordenada. Y entonces uno pensaría, bueno, ¿cómo resolver este cubo? ¿Cómo definir aquí? Podemos hacer una búsqueda informada, ¿no? Se podría hacer una búsqueda informada para resolver este cubo, pero, pero estando aquí, pues uno pensaría, bueno, lo que a mí me debería mmm, motivar para una siguiente jugada, pues, pues podría definir una función heurística, ¿no? Entonces, pues hay muchas piezas que están en el lugar correcto, ¿no? Podría definir algún lugar, ¿no es cierto? Pero hay algunas piezas que son, digamos que son más, yo no sé, no sabría todavía cómo definir la heurística, por ejemplo, de esta pieza, que está en el lugar correcto, pero está al revés, ¿no es cierto? El amarillo está del lado incorrecto, ¿no? El verde por acá y el amarillo acá. Entonces, ¿cómo sería la heurística de una pieza como esas? Y pensar entonces con eso, cómo resolver ese cubo Rubik utilizando una búsqueda informada, ¿no? ¿Cómo sería una buena heurística? Por el número de caras que ya están armadas, no sé, por el número de piezas que están en el lugar. Además que, bueno, este cubo tiene muchos tipos de movimiento, ¿no? De pronto para pensar en un movimiento sería definir algunas referencias, como por ejemplo tener siempre este punto azul en algún lado, no sé, y entonces a partir de ahí yo defino que puedo mover una fila, o puedo mover la otra, o puedo mover las dos de abajo, o puedo mover esta de acá, o sea, como que hay muchos movimientos que yo podría de pronto hacer y hacia una dirección o hacia la otra, y de eso se empezaría a desprender un árbol muy grande, ¿no? Un árbol pues, o sea, desde un estado, serían muchos estados posibles, ¿no? Los que se podrían empezar a desprender. Y entonces, al final, escoger una de las ramas utilizando una función heurística y el costo, ¿no? Porque seguramente si le doy, por ejemplo, moví esta de aquí, pero la volví a mover y la volví a mover, pues finalmente llegué al mismo estado. Entonces yo digo, pues tomar ese camino de dar todo para volver a llegar al mismo lado, pues como que qué boba. Entonces, como que bueno, sí, claro, la heurística y el costo deberían ser como motivaciones para, para sí, claro, son muchísimas posibilidades, Juan, eso es claro, la cantidad de estados que se pueden ahí. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo reducir el espacio de búsqueda de soluciones para resolver ese problema? Entonces, pues sí, este regalo que le dieron a mi hija de 3 años, pues ha sido un motivo de inspiración y de meditación para mí en estos días, ¿no? Pues bueno, lo disfrutaré yo más que ella. Seguramente después ella lo vaya a disfrutar. Espero que no se lo deje muy eso pronto. Eh, de pronto, Cristian. El, Espero que cuando ya ella lo pueda disfrutar, no sé, yo creo que apenas tiene 3 años. Eh, no se lo tenga muy viejo y muy dañado. Bueno, con esto
con esta introducción, bueno, era para comentar cuando hicimos las búsquedas, cuando pensábamos en lo que eran las búsquedas informadas, la búsqueda no informada por profundidad, nosotros definíamos como para tratar de limitar el problema, se ponía como un límite. Definíamos, bueno, vamos a hacer una búsqueda por profundidad, pero hasta cierto umbral, hasta cierta profundidad, ¿no es cierto? Y uno podría pensar, no, pongamos entonces de pronto una búsqueda por profundización iterativa, ¿no? A ver por cuál lado. Pero ustedes se imaginan la cantidad de memoria que uno tendría que almacenar para generar los 43 quintillones de posibilidades que dice Juan Esteban para tratar de resolver un cubo de estos. Y además que si fuera por profundización iterativa, primero se genera uno, entonces si no me sirve esa profundidad, no, entonces probemos con profundidad 2. No llega a un estado meta, listo, probemos con profundidad 3. No llega a un estado meta y así. ¿Cuánto cómputo se requeriría para resolver eso? Entonces uno, bueno. El caso es que, bueno, todo esto que les comentaba, pero venga, profe, no estamos ahorita en tema de juego, estamos hablando de poda alfa, beta, estamos hablando del algoritmo minimax y toda la cosa, pues porque estamos como yendo por las ramas. Bueno, les voy a presentar pantalla. Yo creo que nosotros alcanzamos a ver algo de este tema de las decisiones imperfectas en la primera parte del curso, antes del paro. Tengo esa impresión. Pero quisiera ahorita que lo trabajáramos un poquitico más lento. Bueno, la idea es que en esta sesión vamos a terminar de hablar de los juegos y en la siguiente clase vamos a hacer un tallercito. Vamos a hacer pues como vamos a jugar con... yo creo que lo propio, lo mejor sería que jugáramos con el Colab de Google. Pero pues seguramente que en la siguiente clase nos vamos a tomar un momento para configurar y cómo vamos a hacer las prácticas, los talleres que vamos a hacer, pues porque hasta ahora ha sido todo muy, sí, tuvimos ahí una experiencia con el JavaScript, cuando tratamos de armar pues los agentes y probaron, algunos de ustedes probaron ahí los agentes para buscar salir pues del laberinto. Pero pues ahorita vamos a hacer otras cosas. Vamos a hacer otras cosas y pues vamos a trabajar. Yo creo que Python, las librerías que hay ahorita en Python y pues no sé, yo lo que he visto es que es como lo más, mucho el estado del arte. Deberíamos trabajar Python en lo que sigue y pues es como lo adecuado. Y además yo me siento más cómodo, para mí es más cómodo Python que Java. Bueno, el caso es que entonces sí, en esta clase vamos a terminar aquí lo que sería juegos y en la siguiente vamos a hacer todo muy práctico. Ya serán librerías y vamos a revisar algunas cositas. Bueno, todos ustedes piensen en este juego. Tenemos el ajedrez, ¿no es cierto? Cuando hablábamos del algoritmo Minimax, ustedes recordemos que en el algoritmo Minimax hay un jugador que es el jugador Max, que se enfrenta contra el jugador Min, ¿no es cierto? Y entonces el jugador Max y Min, digamos que siempre el nodo raíz hace parte pues como de la jugada del jugador Max y entonces se empiezan a desprender, digamos, los demás, ¿no es cierto? Y uno entonces evalúa la utilidad de las jugadas, ¿no es cierto? Y dependiendo de la utilidad de las jugadas, pues tomará una decisión el jugador Min, el jugador Max, ¿no es cierto? O el jugador Min por acá o el jugador Max por acá, ¿no es cierto? Y vimos entonces también el tema de la poda alfa-beta, ¿no? El jugador Min siempre va a tratar de decidir una jugada que minimice las posibilidades de ganar o minimice la utilidad del jugador Max
Y pues por el contrario, el jugador max va a tratar de jugar maximizando sus posibilidades de ganar, o sea, su utilidad. Y pues con eso entonces hablamos del algoritmo alfa beta, de la poda alfa beta, aplicada al algoritmo minimax para, digamos, descartar jugadas que no se necesitan. Entonces, analicemos un juego como esto. Entonces, aquí digamos que el jugador max, si yo soy las blancas, yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibilidades con los peones aquí, más, pero los peones pueden jugar también aquí 2 posiciones, o sea que serían 8 y 8, 16, más, pero también podría salir con el caballo. Entonces serían 20 posibilidades de inicio de juego. Y lo mismo tendría luego el jugador min. Entonces empecemos a analizar cómo sería el árbol de lo que viene ahí. ¿Cuántas posibilidades tiene un juego como este y cuántas tiene un juego como este? ¿No es cierto? Para definir, digamos, y evaluar los diferentes estados, ¿no? El caballo aquí ya tiene de pronto más, este caballo tiene 1, 2, 3 opciones de jugar, 4, lo mismo este alfil puede jugar aquí, puede jugar acá, puede jugar acá, o sea, tiene todas esas posibilidades, o sea, digamos que se desprenden muchísimas más posibilidades en el árbol de juego. Y pensemos ya no solamente en la cantidad de ramas que se pueden ir, hasta qué profundidad podría irse una partida de ajedrez, ¿no? Entre turnos de min y max, ¿no? Entonces imagínense toda la cantidad de estados que se pueden desprender en cada una de las profundidades y además hasta qué profundidad podría ir ese juego, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros a esto aplicarle una búsqueda de soluciones? ¿Cómo podríamos nosotros a esto aplicarle sí, o sea, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo programamos un agente que esté en un juego de este tipo para que pueda resolver o para que pueda definir la mejor jugada? ¿Cuál sería el criterio, no? Esa sería como la pregunta del millón. Qué pena, yo voy a abrir aquí el Meet en mi celular por si pasa algo. Entonces, tener aquí. Listo. Uy, qué pena. Ok. Pero muy bien. Ok, entonces, entonces digamos que esa es la pregunta. ¿Cómo sería entonces, cómo exploramos ahí ese árbol, ¿no? Para decidir la jugada. Entonces, solamente pensar que si el factor de ramificación es 10 por cada una de las jugadas, pero puede ser mucho más, ¿no es cierto? Entonces, imagínense la cantidad de memoria que requeriría una gente ahí para meter para implementar el algoritmo Minimax y tratando de hacer una poda alfabeta y todo. ¿Cómo sería entonces cómo podría ser esto? Entonces, una partida de ajedrez podría irse hasta 120 turnos, ¿ya? De que me toca a mí, luego le tocó al otro, o sea, podrían llegar hasta esa cantidad de cosas. Entonces, nomás piensen, ¿cuántas posibilidades hay si el factor de ramificación es 10 y la profundidad es 120? ¿Ya? ¿Cuántas posibles jugadas se podrían? Entonces, esa misma situación es una situación similar y por eso empezaba a pensar o sea, lo que es el cubo Rubik tiene una situación pues similar. Lo que pasa es que aquí no hay contrincantes, ¿no? Aquí no son dos agentes que se estén enfrentando entre sí con el cubo Rubik, pero
pero digamos que tocaría tomar más o menos o sea, definir un poco la misma situación. O sea, explorar hasta las 120 posibles profundidades para llegar hasta las últimas hojas del nodo meta para tratar de decidir cuál sería la jugada correcta, pues caramba. La memoria para almacenar eso, pues, no. Y lo mismo, pues la capacidad de cómputo. ¿Cuántas horas tendríamos que tener prendido ahí? No. ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? ¿Cuántos siglos? Entonces, la idea para tratar de, en juegos como ese, como el juego de ajedrez, o incluso, pues aquí digamos en el ajedrez porque estamos hablando de Minimax, pero ojo, eso mismo uno lo podría aplicar en una búsqueda informada para juegos que tengan tantos estados como este. Y eso después de pronto lo podemos charlar. La idea es definir una profundidad hasta la que vamos a explorar. Y entonces es como una manera de tratar de resolver ese problema. O sea, no podemos evaluar la 120 profundidad, pero sí podríamos decir, por ejemplo, si yo estoy desde un estado inicial y yo podría decir, yo quisiera saber una jugada que yo vaya a hacer aquí, qué repercusión podría tener dentro de las 10 próximas jugadas, o dentro de las próximas 7, o dentro de las próximas 15. Yo podría de pronto limitar eso, y si son 10 jugadas, pues imagínense, 10 a la 10, o sea, una profundidad de 10 con un factor de ramificación de 10 todavía sigue siendo muy grande. Pero es diferente una cosa así a tener una profundidad de 120 y evaluar todo eso. La idea sería entonces evaluar una profundidad, a cierta profundidad en donde nosotros digamos, hasta aquí yo podría de pronto hacer un cómputo, o sea, yo puedo poner a mi agente pensar tantos segundos su próxima jugada para que evalúe hasta tal profundidad, y lo mismo que, no sé, utilice tantos megas de su memoria o lo que sea, o gigas, no sé, para almacenar todos los posibles estados y decir, bueno, con toda esta información, después de evaluar este árbol, decido esta jugada, ¿no es cierto? Pero entonces aquí ya sería una particularidad, o sería una situación muy particular, porque estos no son estados meta. Estos de aquí no son estados meta. Entonces, ¿cómo medimos ahí la utilidad de cada uno de estos nodos? ¿Cómo se mide la utilidad? Y ese sería entonces, digamos, el truco que a uno le tocaría implementar para tratar de cortar ese árbol hasta una profundidad. O sea, ¿qué utilidad, por ejemplo, podría tener este, a pesar de que no sea un nodo meta? Si aquí juegan las blancas, ¿qué utilidad tiene ese de ahí? Uno podría pensar, dependiendo del juego, por ejemplo, si ese nodo fuera este, si yo soy las blancas, aquí está mejor parado el jugador de las blancas o está mejor parado el jugador de las negras. ¿Es un mejor estado este tablero para las blancas que para las negras, o es mejor para las negras que para las blancas? ¿Para quién es un mejor estado? Para las negras. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe? Porque, ¿Por qué? porque en las negras tienen más fichas con más movimientos. O sea, que pueden hacer más movimientos. Tiene más fichas. A ver, aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3, 6, 9, 10. Tiene más fichas. Es una buena heurística. ¿Ya? La negra, aquí, el jugador de la negra tiene más fichas que tiene. Sí, las fichas blancas tienen menos fichas. Esa sería una buena heurística. Decir entonces, bueno, esta jugada pronto no me conviene porque es que tengo menos fichas. ¿Alguno otro quisiera proponer otra heurística para un tipo de, para tratar de decir por qué este tablero es más provechoso para un jugador respecto al otro?
Pero también puede ser porque, digamos, las negras tienen fichas con movimientos, digamos que una estrategia le favorecería más. Ujú. Por ejemplo, Con digamos, las jugadas que puede con los realizar esto con Sebastián. caballos que tienen distintos movimientos, mientras que la otra nomás Ah, tiene torres y ya, y pues la reina que es el movimiento muy o poquito. sea, vos me estás hablando de que hay fichas que tienen más jugadas en las negras, o sea, que tienen más libertades para jugar que en las blancas. Sí, exacto. ¿Sí o qué? Además, bueno, miremos que hay una reina que le está haciendo aquí el jaque al rey. Para mí, una partida o una situación, así tenga pocas fichas, en donde yo tenga una ficha que le está haciendo jaque al rey, uy, esa tiene que ser un estado interesante para un jugador, ¿no? También. Pero también lo que dice, lo que está diciendo Sebastián era el que estaba hablando, ¿no es cierto? Lo que estaba diciendo Sebastián es muy interesante también porque estamos hablando de las jugadas que se pueden realizar, un poco lo que dice Juan Sebastián. O sea, hay, hay fichas que tienen más posibilidades de jugar, ya, de moverse que respecto a las blancas. Yo aquí solamente tengo de pronto las torres que se pueden mover derecho y los peones que mueven de uno en uno. En cambio, este tiene la reina, tiene caballos, tiene alfiles, tiene un poco de fichas aquí, digamos, como fichas de poder. Entonces, una heurística para para una partida de esas debería tener en cuenta esas cosas que ustedes han mencionado. Mm, si yo tuviera, por ejemplo, también, o sea, una partida de esto, lo mismo, o sea, que yo diría, ah, no, una partida de ajedrez como esta, si es un estado como este, sí es mucho más conveniente para el jugador de las blancas, ¿no? Pasa lo contrario, tiene más fichas, tiene fichas que pueden jugar a más posiciones, ¿no es cierto? Aquí ya podría empezar a decir, y aquí no se ha acabado el juego no se ha acabado, o sea, aquí no hay un jaque mate, en este tampoco había jaque mate, aquí se podía yo podía mover aquí mi rey, a pesar de que está en jaque, el juego no se ha terminado, podría seguir, pero yo sí podría definir, si yo voy a hacer una jugada que me va a derivar luego en que las negras estén en esta posición y yo esté en esta, uy, pues yo no quisiera que llegara a esta situación, ¿no es cierto? De pronto yo sí quisiera más bien estar en esta situación, pero todavía no hemos ganado, todavía no hemos ganado, ¿no es cierto? Pero vean qué interesante, ya hay como hay una intuición o o sea, nosotros ya podríamos tener un criterio de, sin tener que llegar al nodo terminal, de decir, vea, por aquí voy a llegar a una situación en donde voy a tener una utilidad interesante, donde mi partida va a tener una buena utilidad. Entonces uno sí podría decir, ah, bueno, cortemos a alguna profundidad y entonces hasta esa profundidad estimemos una utilidad para una partida de ajedrez en ese punto. Definamos una heurística que nos mida sin tener que llegar hasta el nodo final, al nodo meta, para tratar de decir, vea, esta situación no hemos terminado, pero utilicemos, podemos darle una calificación a esa partida de ajedrez, darle una utilidad ahí, decir, vea, esto es así de útil. Y entonces, en base a eso, utilizamos una decisión minimax utilizando esos valores. Y bueno, nosotros ya somos unos expertos en implementar el algoritmo Minimax, ¿sí o qué? Entonces la idea del algoritmo con decisiones imperfectas, y son decisiones imperfectas porque no hemos llegado al nodo meta, ¿no es cierto? Es estimar utilidades de esos estados y tomar decisión minimax. ¿Ya? No hemos llegado al nodo meta, pero podemos decir, ah, bueno, califiquemos esto, vamos a meterle aquí una heurística, nos va a decir que
calificamos ese estado, ¿no es cierto? Le damos un valor de utilidad y entonces con eso tomamos una decisión. Entonces, la idea de utilizar las decisiones imperfectas es eso. En vez de llegar hasta los nodos terminales, suspendemos la búsqueda. Y sobre esos nodos utilizamos una función de utilidad heurística. Y entonces ya tenemos aquí una utilidad y la empezamos entonces a subir, la empezamos, digamos, a propagar hacia las profundidades superiores, ¿no es cierto? Para tratar de para implementar ahí entonces lo que sería el algoritmo mínimo. Entonces lo mismo, uno podría hacer eso también con el tricky. Con el tricky al principio yo tengo 9 opciones, luego después tengo, el otro tiene 8 posibilidades, luego el otro tiene 7 y todo. Uno podría decir, para definir desde la primera jugada. Entonces digamos que listo, no nos vamos a ir hasta la última profundidad, pero también uno lo podría cortar hasta la profundidad 3, 4, no sé. Si yo, pero entonces definamos, por ejemplo, ¿cuál sería la utilidad en este nodo para el jugador Max que le toca jugar con X? ¿Ustedes cómo podrían decir si esa jugada o si ese estado es más útil o no que para el jugador bolita? ¿Ya? ¿Cómo lo medimos ahí? ¿Cómo sería esa utilidad? ¿Qué se les ocurre? Pensemos ahí, si todavía pronto no nos queda claro, pensemos en estos dos estados. En ambos juega X. ¿Cuál de estos estados debería tener un valor estimado de utilidad mayor? ¿Este de aquí o este de acá? En ambos juegos, el de la izquierda, en ambos juegos faltan, digamos que hay 2 posiciones libres para que juegue X, ¿no es cierto? ¿Y por qué, Cristian? ¿Por qué debería tener mayor utilidad el de la izquierda respecto al de la derecha? El de la izquierda tendría 2 oportunidades de ganar con X. Tiene 2 opciones de ganar. Pero el de la izquierda también tiene una opción de ganar bolita, ¿no es cierto? Sin embargo, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. ¿Sí o qué? O sea, definitivamente este tiene más opciones de ganar, ¿no es cierto? Aquí no hay ninguna opción de ganar. Aquí en este no hay ninguna opción de ganar. Entonces, pero ustedes vieron la intuición. Ah, es mejor este estado para X porque aquí hay 2 posibilidades de ganar. Entonces, de pronto no hemos terminado acá, pero yo sí podía calificar este estado de acá y decir, voy a parar mi búsqueda y si puedo llegar a este, pues este me llama la atención porque aquí hay como más opciones de ganar. Entonces, esa función de utilidad debería estimar la utilidad para Max estando en ese nodo. Entonces, uno podría decir, una función podría ser la cantidad de filas, columnas o diagonales libres para que juegue el jugador Max, ¿no es cierto? Y aquí, digamos que para que gane Max, digamos, no para que, aquí podrían ser entonces, por ejemplo, y esa podría ser, aquí por ejemplo hay
Lo que ustedes dicen, hay dos opciones de ganar. Yo puedo ganar en esta fila y en esta diagonal. ¿No es cierto? Aquí en ninguna puedo ganar. Y entonces uno dice, ah, bueno, si yo empiezo a desprender mi árbol de búsqueda y yo llego hasta este nodo de acá, yo digo, vea, aquí tengo dos opciones de ganar. En este no tengo ninguna. Entonces yo digo, no, de pronto me llama más la atención uno que me lleve hasta por allá, ¿no es cierto? O sea, esa sería un buen valor de utilidad. En estos de aquí, por ejemplo, ¿qué utilidad le darían ustedes a este? ¿Cuántas opciones de ganar? Ah, bueno, ¿cuántas opciones de ganar tendría yo en este izquierdo y cuántas opciones tendría en este derecho? O sea, ¿qué valor de heurística le darían a uno y qué valor de heurística le darían al otro? ¿Ya? Pensando en las opciones que tiene de ganar. ¿Mm? ¿Alguno quiere lanzarse a decir algo? ¿Ustedes cómo ven este nodo de acá? Este de la izquierda tendría 3. Tiene 3x. Puede ganar por acá, puede ganar por acá o puede ganar por acá. ¿Sí o qué? El de la derecha apenas tiene 2. Puede ganar aquí o puede ganar acá. Eso dice Joan. ¿Sí o qué? O sea, de pronto está mejor el de la izquierda porque tiene 3 opciones de ganar. ¿Alguien más? Pero venga, aquí ya no ganó. Aquí ya no perdió. ¿Qué heurística entonces le darían, digamos, si estamos en este tema de las decisiones imperfectas, para de pronto parar antes o lo que sea? Estamos midiendo utilidades para otros nodos, ¿no es cierto?, donde podría terminar antes, pero aquí ya ganamos y aquí ya perdimos. ¿Ustedes qué utilidad le darían o sea, qué función heurística le darían a un nodo donde ya ganaron? O a uno donde ya perdieron. Eso. Que decía inicialmente, sí, decía, aquí hay 3 opciones para ganar y aquí solo 2, pero es que aquí ya no refleja que Max ya ganó y aquí ya Max perdió, ¿ya? Entonces, en un nodo donde ya gané, ¿qué valor deberíamos colocar? Uno que sea muy alto. En uno donde ya haya perdido, debería poner uno que sea un valor muy pequeño, para que después, corroborando con las demás utilidades y toda la cosa, pues este sobresalga y como que sea un nodo donde yo me dé cuenta que gané, o sea, que este es un nodo preferido por encima de todas las cosas. Y este es un nodo que yo quiero evitar por todas las cosas. Le voy a poner una utilidad la más bajita posible y a este la más alta posible. ¿Ya? Entonces, esa debería ser una heurística completa. Si yo gané, le pongo un infinito, 1000, 1.000.000. Si perdí, le voy a poner menos 1.000.000, menos infinito, lo que sea. Y si no sea esos dos casos, pues simplemente le pongo el número de filas o diagonales libres para que Max gane. ¿Cierto? Entonces, aquí en esta, por ejemplo, en una jugada como esta, aquí yo tendría, Max podría ganar por 1, por 2, por 3, por 4. Aquí tendría 4 opciones. ¿No es cierto? Podría ganar por aquí, por aquí, por aquí o por acá. Todavía pues falta el juego, falta que se desarrolle, ¿no es cierto? Pero ¿por cuántas podría ganar el jugador de círculo?
imagínense, él podría ganar por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como por 7. Aquí, esa heurística que teníamos de pronto no refleja que el jugador min puede tener más formas de hacer el trick. ¿Ya? Entonces uno le podría decir, voy a tratar de darle utilidad a un nodo donde me diga, en donde sume las opciones de ganar que tiene más, que le reste las opciones que tiene ganar min, y pues bueno, si ese estado que ganó o perdió, pues que le ponga. Este 4 menos 5, este tiene 1, 2, 3. Sí, 4 y 5, sí. Aquí es menos 1, sí. Entonces, bueno, uno podría entonces aplicar a jugar tricky y tomar la decisión minimax con profundidad 2. ¿Y cómo sería eso? Entonces, imagínense. Serían aquí primero 9 opciones cuando la X esté aquí, cuando esté aquí, y entonces uno las podría empezar a desprender. Después con el turno de min, que jugaría en las que están libres, ¿no es cierto? Y entonces en esta, como es la profundidad 2, en esta profundidad aplicaríamos la función de utilidad heurística. Y así sería entonces, pues sería mucho más fácil y más rápido de recorrer un árbol como este que hacerlo completo, ¿no? Entonces digamos que si yo puse la X aquí en la esquina y corto ahí, entonces revisando las 7 opciones que tiene el jugador min, aquí tengo 6 opciones para ganar y aquí tiene 5 el bolita, entonces mi función heurística es 1, aquí sería 5 y 5 sería 0, aquí sería 6 y 5, entonces aquí serían todas las opciones que tiene. Seguramente min aquí me va a utilizar, seguramente va a jugar, cuando min juega aquí en la mitad, él va a tener, de pronto va a tener aquí más opciones. Entonces, digamos que así uno podría, como, vea, aquí como ya hay uno que tiene el -1, ese es el que voy a propagar acá, es el que voy a dejar aquí. Vea. Esta jugada en la esquina me daría de pronto una utilidad de -1. Entonces vamos con otra opción. Si juego en la mitad, entonces, con todas las opciones que tendría el jugador min, entonces si él juega aquí, entonces yo tendría aquí jugando en la mitad, tendría 1, 2, 3, 4 o 5 opciones para ganar, y min tendría, jugando aquí en la esquina, tendría 4, jugando aquí en la mitad tendría apenas 2, no, tendría 4 también, y bueno, aquí el valor más bajo que me da es 1. Entonces, este tiene una utilidad de +1. Y lo podríamos entonces desprender a las siguientes ahí para definir incluso desde el juego inicial cuál podría ser la mejor opción sin necesidad de desprender todo el árbol, sino simplemente aplicando. Entonces, digamos que esa es la idea de utilizar las profundidades y o sea, de hacer las decisiones imperfectas. No estamos viendo todo el desenlace del juego, pero cortamos en un lugar que sea razonable, que podamos nosotros hacer el cálculo y bueno, así se podría tomar una buena decisión. Entonces lo mismo, si tenemos aquí para el juego de ajedrez, bueno, todo aquí, quiero que ustedes evalúen una cosa, que se den cuenta de algo que sucedió en esto. Y es que, como les decía, desde que empezamos a ver el tema de la búsqueda informada, la cosa de encontrar la función heurística adecuada es la que nos va a dar o sea, va a ser la mejor ayuda que le vamos a dar al algoritmo. O sea, la magia está en la función heurística que nosotros decidamos. Y eso es en lo que más hay que pensar. ¿Cómo definimos una heurística? ¿Cómo definimos el criterio con el que vamos a decidir?
¿Cómo definimos esa distancia al estado meta? ¿Cómo lo podemos calificar? ¿Ya? Y vean que aquí hicimos un ejercicio con el tricky de definir y eso no fue tan rápido, no fue simplemente decir, por aquí puedo ganar, o sea, vean que se evaluaron muchas situaciones. Este tiene este estado, entonces este gana respecto al otro, en este tengo más opciones de ganar que en este otro lado, pero aquí ya gané, ¿cómo defino entonces mi función heurística? Si ya gané, ¿qué valor le voy a poner? O si ya perdí, ¿qué valor le pongo? O pero vean que aquí no hemos terminado, o sea, si termináramos cómo sería la función heurística, pero si, ojo, bueno, ojo, es que yo creo que yo estoy utilizando mal la palabra. Y aquí lo voy a terminar enredando. Me voy a dar cuenta. La función de heurística, recordemos que es una distancia al estado meta. Y aquí yo estoy diciendo que deberíamos utilizar una función heurística o algo que nos dé un valor muy largo. Pero recordemos, y qué pena, creo que los estoy enredando con eso. Cuando hacemos un criterio de búsqueda, la distancia al estado meta, la heurística va a ser cero cuando lleguemos al estado meta. Yo ahí estoy utilizando mal la palabra. La función aquí es, lo que estamos hablando aquí es función de utilidad. Y así como nos pensamos la función heurística en el criterio de búsqueda de una distancia que nos permita encontrar mejor el estado meta, ¿no es cierto? Esa distancia que recordemos pensábamos de pronto si era el número de saltos, o si era la distancia lineal, o si era la distancia por dos, o cuando era el problema de los misioneros y los caníbales, entonces si era la cantidad de personas que están en un lado, ¿cómo sería esa función heurística para decidir cuál está más cercano o más lejos de la meta? Aquí no, aquí es función de utilidad. Ojo que yo he hablado muchas veces de la palabra heurística, pero la palabra correcta es función de utilidad. Y así como pensamos la idea, si comparamos la cantidad de símbolos esperados alineados los que, menos los que están alineados, también esa puede ser una buena función de utilidad. Eso nos podría también dar un buen criterio para crear nuestra función de utilidad. Pero yo quería aquí quedarme un momentico porque es que yo no quiero que se vayan a enredar. La función de utilidad es similar a la función heurística en el sentido de que a ustedes les toca pensarla muy bien para tomar las decisiones imperfectas, ¿ya? Pero que sean las mejores. Como lo pensamos en la función heurística, así hay que pensar esta función de utilidad. Toda digamos, la magia y la creatividad para decir cuál es la mejor función de utilidad. Si comparamos la cantidad de símbolos expectados alineados menos los que están alineados, ¿cómo así, Miguel? Si comparamos a los que están alineados, por ejemplo, estos dos, como decir, vamos a comparar esta X con esta X, aquí tengo dos que están alineados y estos dos están alineados también los círculos, ¿no es cierto? O sea, pareciera que a ese solo le falta uno para ganar y a ese también solo le falta uno para ganar. Y aquí también le falta uno para ganar. Si tengo una cantidad de X en ese caso particular alineados, podría comparar menos los que espero que sean alineados. Si tengo una cantidad de X en un caso particular alineados, estos dos que estaban alineados, estos dos, pero podría comparar menos los que espero que estén alineados. Ya sean de forma horizontal, vertical o diagonal. Mm. Mm.
podría ser una opción, podría ser una opción. Habría que, o sea, ahí la magia es si usted le va a poner esa función de utilidad, algo que tenga eso en cuenta, ojo, porque a uno se le ocurren también muchas ideas. Eh, y no es que esté mal que no se le ocurran ideas, sino que cuando nosotros nos ocurra una idea para definir una heurística o una función de utilidad para este caso, ¿cómo lo vamos a escribir en términos de un algoritmo? Cómo lo escribiría? ¿Cómo sería la fórmula? ¿Ya? Entonces, esa podría ser, pero entonces habría que eso traducirlo a una fórmula, a algo que le digamos, vea, si usted ve tal cosa, entonces asigne esta utilidad, y si ve entonces tal otra, asigne tal esta, lo que sea. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, ya vimos, digamos que aquí exploramos cómo sería definir la función de utilidad para el caso del tricky, ¿ya? Y hay varias ideas, por ejemplo, la idea que dice Miguel, mirar a ver la cantidad de X en un caso que estén alineados comparada, ¿no es cierto?, con los que esperan que estén alineadas de alguna otra cosa, o sea, mirar a ver cómo sería esa comparación, pero tocaría darle un valor. Ojo, porque la función de utilidad debe responder, devolver un valor, ¿ya? Para tratar de calificar, para tratar de dar, para que luego el computador o el algoritmo que yo le esté dando aquí, el agente, lo que sea, tenga un criterio de decir, esta tiene mayor valor que esta, pues entonces me voy por este lado. Bueno, entonces, tenemos entonces aquí, por ejemplo, el tema de en ajedrez. ¿Cómo podríamos definir aquí las funciones de utilidad? ¿Y cómo sería eso? Entonces, lo mismo, cuando ustedes estén evaluando en este juego de agentes, dos agentes que estén jugando el uno en el otro, tienen que analizar muy bien de pronto, diferentes situaciones del juego para tratar de definir mejor el, cómo sería esa función de utilidad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este tablero y este tablero, ¿en cuál de los dos debería ser mayor la estimación de utilidad? Entonces uno dice, uy, es que aquí en este, ustedes lo habían dicho antes, aquí el negro se había comido 4 piezas blancas y aquí están ambos como con una pieza apenas, ¿no es cierto? Yo diría de primerazo, no, para mí mejor que no me coman las fichas, ¿ya? Este debería ser para mí un estado que sea menos deseado que este de acá. Entonces uno podría decir, que, y hay como unos valores en que uno le podría asignar a las piezas, pues el peón es como el que pues a mí no me azara tanto perder un peón. De pronto los caballos y los alfiles que tienen unos movimientos, de pronto tienen como más o menos la misma incidencia, pues el alfil que se mueve diagonal, el uno solo en las blancas, el otro solo en las negras, el caballo que tiene este movimiento en L, podríamos darle un poco mayor valor que los peones, la torre que sí se puede mover en blancas o negras y todo derecho, ¿no es cierto? Puede tener un poco más de valor, y la reina que sí puede hacer o por los alfiles, o sea, diagonal o derecho, lo que sea, pues para mí tendrá el mayor valor. Tú no podría decir, bueno, yo puedo definir primero el valor de las piezas que hemos tomado del contrincante, y esa podría ser una función. Si yo he tomado más piezas que el otro, pues de pronto es que le he quitado más piezas, para mí podrá ser un buen valor. Pero en ambos casos tomé un alfil, vea. Entonces, pero ojo, aquí tomaron 4 mías y aquí apenas tomaron una. Y aquí tomaron caballo, alfil y 2 peones y aquí solamente fue un caballo. Entonces digamos que ahí entonces de pronto el valor de las piezas que he perdido también debería ser un factor, por ejemplo, para definir entonces esa función de utilidad. Entonces aquí, como el alfil valía 3, tomé un alfil, pero me tomaron alfil, caballo y 2 peones. Mi función de utilidad aquí es -5. En cambio aquí estamos los dos iguales, la función de utilidad debe ser 0.
Entonces digamos que en ese caso ambos como que estamos más o menos parecidos. ¿Qué más opciones del juego podríamos tener? Ya tenemos aquí de pronto una parte del rompecabezas para definir esa función de utilidad. Miremos la influencia del juego, en el juego, digamos como en la parte central del juego. ¿Cuántas piezas de pronto tengo en la mitad? ¿O a cuántas piezas yo podría atacar que estén en la mitad? ¿Cómo estoy situado respecto al juego en este tablero versus este tablero? Uno dice, uy, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, tengo 5 piezas que están atacando esta mitad del tablero, aquí apenas tengo 3. Y de pronto, ¿y por qué pensar en esta parte central del tablero? Ah, porque es que si yo quiero atacar y yo quiero hacerle jaque mate al rey, si yo domino esta parte de acá, pues de pronto tengo más opciones de hacerle jaque mate esté donde esté, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, esta parte también podría ser un criterio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo le hago jaque? Cuando tengo un estado del tablero donde yo le puedo hacer jaque al rey. ¿Qué función, o sea, qué valor tendría entonces de pronto ese estado para, para, para la jugada, ¿no es cierto? ¿Qué valor podría tener llegar a un estado en donde yo le estoy haciendo, tengo una posición donde la reina, por ejemplo, le está haciendo por acá un jaque? Ese debería ser un estado más deseado. ¿Cómo lo voy a poner yo entonces en esa función de utilidad? Bueno, eso digamos como para pensar aquí la cantidad de cosas con las que nosotros podríamos definir una función de utilidad para definir entonces cuáles son los nodos más deseados. Existe este jueguito, yo lo conocía como Otelo, y lo llaman reverse. ¿Qué función de heurística utilizaríamos? ¿Ustedes han jugado esto? Aquí la idea es que si yo pongo una pieza negra aquí, todas las blancas que estén entre dos piezas negras se van a convertir en blancas, en negras. O sea, si aquí pongo una pieza negra, todas estas se vuelven negras. Y entonces luego le toca al blanco. Entonces si el blanco, por ejemplo, pone una pieza por acá, entonces él podría convertir esta en blanca y esta en blanca, o sea, los convierte en diagonal y todo, pero tengo que tener dos piezas de ese color para poderlas convertir. Entonces, si yo necesito convertir piezas que estén en la mitad, uy, de pronto a mí me interesan los bordes, porque sé que si yo tengo esta pieza en el borde, pues no me van a poner aquí una pieza del color contrario al otro lado. Entonces, de pronto para mí es valioso jugar y tratar de asegurar los bordes. Y asegurar las esquinas también podría ser mucho mejor. Entre estos dos estados, por ejemplo, aquí yo tengo muchas más piezas blancas, aquí tengo muy poquitas, de pronto, pero sobre todo cuántas opciones de jugar tengo, o cuántas opciones tengo para comer del contrincante. Creo que en esta posición del tablero solamente podría poner acá, porque aquí me podría comer estas dos, creo que no hay más. No hay más, solamente podría jugar acá. Entonces, este es un estado en el que uno dice, uy, no, este es un estado no deseado para nada. Ah, eso, solamente se puede jugar en posiciones donde yo pueda tomar piezas del contrario. Entonces, por ejemplo, en un estado como este, aquí sí puedo tomar muchas piezas, de pronto del contrario. Yo jugara por aquí un blanco, tomaría esta de aquí, tomaría esta de acá. Bueno. Esta situación del tablero pareciera ser mucho más deseada que esta. Entonces, la idea, hay algunas, una función de utilidad fuerte, digamos, una buena función de utilidad para este tipo de juegos debería combinar el criterio de movilidad, de cuántos movimientos podríamos hacer, mirar a ver cuántos bordes hemos tomado y, bueno, las esquinas. Bueno, hay que estudiar bien los juegos. ¿Ya?
Hay que estudiar bien el juego y las opciones que podría dar. Hay la historia por acá de un juego que hizo un señor que le implementó pues un algoritmo de búsqueda supremamente bueno. Eh, un algoritmo de búsqueda muy bueno y pues un muy buen algoritmo para jugar las damas. Y bueno, solamente como que hubo un señor solamente hubo un tipo por ahí como que se le podía medir a este algoritmo, ¿ya? Que es un algoritmo que desarrollaron por acá en el 92, creo que fue. Ah, no, fue de antes. El caso es que este tipo tan teso que solamente, o sea, para él era pues interesante jugar contra ese algoritmo, contra ese software, y fuera el único como que le podía ganar a ese software. Después de este tipo nadie más le pudo ganar a ese programa. Y bueno, pueden mirar ahí, por ahí en la historia del chino. Y bueno, eh, el tema pues como de de los juegos o de los agentes que juegan por ahí con pues bueno, el famoso el Deep Blue. Y bueno, aquí entonces, para terminar ya de hablar aquí de juegos, vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando tenemos elementos aleatorios en los juegos. Bueno, hasta aquí vamos bien. Todo bien, todo bien, todo claro, todo right. Muy bien. Ustedes me esperan un momentico que voy a recargar aquí mi botellita de agua y ya regreso con ustedes. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de qué pasa con los juegos que tienen un elemento aleatorio. Mm, juegos que son totalmente aleatorios para que uno los ponga como reto para una gente, pues no, como que no son tan interesantes, pero cuando hay de pronto un elemento ahí como de estrategia, por ejemplo el parqués es muy aleatorio, pero tiene su estrategia, ¿no? Uno, hay que saber jugar parqués. Entonces, ¿cómo sería el tema aquí? ¿Cómo sería entonces la idea? ¿Cómo aplicar entonces los algoritmos Minimax o las podas y toda la cosa en juegos donde interviene el azar, donde interviene el elemento aleatorio? Entonces, aquí digamos lo que puede suceder es que estando desde un estado, lo que normalmente es, como, o sea, cuando estamos en un juego con elementos aleatorios, lo que, lo que, lo que sucede es que desde ese estado sacamos el elemento aleatorio que nos puede desprender diferentes posibilidades para jugar, ¿no es cierto? Entonces, entonces desde un estado, bueno, primero, o sea,
la manera en que lo teníamos nosotros inicialmente es que nosotros tenemos aquí digamos, nuestro estado, luego está el jugador min, luego viene el jugador max, y digamos que así nosotros estábamos construyendo nuestro árbol de búsqueda. Pero cuando tenemos el elemento aleatorio, ya la acción que nosotros vamos a tomar, digamos que ya no depende solamente de la voluntad que tenga el jugador, sino que cuando influye el azar condiciona las acciones que podría tomar el jugador, ¿no es cierto? Entonces, cuando influye el azar, aquí lo que sucede es que incluimos nodos aleatorios o nodos que van a desprender diferentes posibilidades. Esa es la idea. Entonces, si por ejemplo tenemos una moneda que tiene cara y sello, pues simplemente él desprende cuando sale cara o cuando sale sello. Si tenemos un dado, entonces el nodo aleatorio nos va a desprender si sale el 1, si sale el 2, si sale el 3, si sale el 4, si sale el 6, ¿no es cierto? Así funciona entonces más o menos la idea de un árbol de juego donde influye el azar. Entonces, ojo, cuando nosotros estamos aquí y tenemos este elemento por ejemplo, la moneda, la probabilidad de que salga cara respecto a que salga sello es un medio. Y entonces, ojo, tomamos en cuenta esa probabilidad. Y lo mismo pasa si tenemos el dado, por ejemplo, que tiene 6 caras. Entonces, la probabilidad de que nos salga 1, 2, 3, 4, 5, 6 es 1 de 6, es un sexto. Cada uno de esos estados tiene una probabilidad de un sexto, ¿no es cierto? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Si estando desde acá, si sale cara, ¿no es cierto? Digamos que cuando sale, digamos, tenemos nuestra moneda y salió cara, ¿no es cierto? Entonces cara nos llevaría para acá. Entonces él de pronto ya podría tener esta utilidad o esta utilidad. O si sale sello, él podría tener esta utilidad, esta utilidad, esta utilidad o esta utilidad. Entonces uno dice, uff, pero venga, si sale cara, yo podría tener una utilidad de hasta 4. O en el peor de los casos, de 2. Si sale sello, podría tener una utilidad de hasta 6. Uy, pero en el peor de los casos, hasta menos 4. Pues digamos que ahí cómo interviene eso, ¿no es cierto? Cómo se van desprendiendo, digamos, los siguientes nodos. Así es como más o menos funciona. Entonces, de pronto, si llegamos a este nodo de aquí y en este tuviéramos otra vez aquí, ¿qué tal que nos llega un menos 20 o un menos 2? Bueno, listo. La idea es que cada rama que sale de un nodo aleatorio indica una probabilidad, ¿no es cierto? Ese es, digamos, como el criterio, pues, como la cosa. Si salgo cara, entonces yo puedo irme por este lado o por este lado. Si salgo sello, por cada uno de estos lados, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la probabilidad de que... Entonces esta utilidad, por ejemplo, este 4 que estaría aquí, estaría marcado también por esta probabilidad. O sea, yo podría ganar aquí hasta 4, pero está condicionado también de que salga aquí, por este medio. Entonces, bueno, lo mismo. Si tuviéramos un dado y el dado salió 1, salió 2, salió 3, salió 4, salió 5, salió 6, esas serían todas las opciones y de pronto todas las utilidades que podríamos tener. Pero cada una de ellas está condicionada también por esa probabilidad. Entonces, ¿cómo se construye digamos, el árbol, o cómo se van a propagar, digamos, esos valores? Entonces, uno lo que hace es que calcula el valor esperado en cada nodo aleatorio. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a volver. En este nodo aleatorio, calcularíamos cuál sería el valor esperado de utilidad. Por ejemplo, para este nodo que vale 1, el valor esperado pues sería 4. Para este nodo 2, el valor esperado es este 10. Para este nodo 3, el valor esperado sería de pronto este 7, ¿no? O sea, sería, digamos, que serían las opciones que tendría Max
jugador. Entonces, la idea es que... pero vea, este juego de aquí es un juego en el que yo me puedo ir, antes de tomar mi elemento aleatorio, definir dos caminos. Puedo ir por el camino 1 o por el camino 2. Y si me voy por el camino 1 y saco cara, entonces puedo tener como... si saco cara y me fui por el camino 1, entonces yo puedo atacar con 2. ¿No es cierto? Si me fui por el camino 1. O puedo tener otro tipo de ataque que es dar 4. No, este juego está como muy extraño. El caso es que, vea, aquí está más claro. Si me fui por el camino 1 y saqué cara, entonces yo puedo tener dos opciones. ¿Ya? Que me dé un ataque, o sea, que me dé una utilidad 2 o me dé una utilidad de 4. No, ya, si me voy por acá y salí cara, este monstruico me puede hacer un ataque que me quite 2 o que me quite 4. O si saqué sello, ya, este de aquí me podría hacer o si saqué sello por el camino 1, me puede hacer un ataque que me quite 7 o que me quite 4. Pero si me fui por el camino 2, él me puede hacer un ataque y saqué cara, que me saque 6 o que me saque 0, o al revés. Entonces digamos que esos serían como los valores de utilidad. ¿Ya? Entonces si me fui por el camino 1 y saqué cara, podría ser 2 o 4, pero entonces seguramente que para mí va a ser, él de pronto va a escoger el 2, ya que se le diría el menor valor, ¿ya? El jugador min. Si me fui aquí por el sello, me fui por aquí por el camino 1. Entre el 7 y el 4, de pronto él va a escoger entonces el que me dé menos utilidad a mí, que va a ser el 4. ¿No es cierto? Y si me fui por el camino 2, entre el 6 y el 0, de pronto él va a escoger el 0, y entre el 5 y el menos 2, él va a escoger el menos 2. Entonces, yo me puedo ir por un camino, me puedo ir por el otro camino. Y yo podría entonces desde antes del elemento aleatorio decir, bueno, ¿cuál de pronto tiene menor utilidad, tiene mejor utilidad para mí irme antes de tomar estos nodos aleatorios? Entonces se calcula el valor esperado aquí, en este nodo, en el nodo aleatorio, después de aplicar todo esto. ¿Y cuál sería entonces? Sería la suma de estos de acá multiplicados por la probabilidad. Entonces, por este lado, yo tengo una utilidad de 2 y de 4, sería 6, ¿no es cierto? Si me fuera por acá, sumo el 2 y el 4 y lo multiplico por un medio. Por aquí me da. Y por este lado me da 0 más menos 2 multiplicado por todas las probabilidades. O mejor dicho, 0 por un medio y menos 2 por un medio. O sea, por aquí me daría menos 1. Por aquí sería 2 por un medio, sería 1. Más 4 por un medio sería 2. O sea, 1 más 2 me daría 3. Y por aquí me daría entonces 0 menos 1, por aquí me daría menos 1. Entonces él dice, no, me tomo el camino 1. Entonces se calcula el valor esperado sumando todas, o sea, sumando, digamos, las utilidades multiplicadas por la probabilidad de que se dé ese valor. Él de pronto dice aquí, la decisión que debería tomar aquí, me voy más bien por el camino 1. Entonces, esta es la idea de, esta es la idea central de jugar con un juego que tenga elementos aleatorios. Calcular los valores esperados. Y ese valor esperado tiene que ver con la utilidad multiplicada por la probabilidad de que se dé ese camino. Entonces, por ejemplo, tenemos este juego, ¿ya? Entonces aquí vamos a considerar un dado en vez de una moneda. Y tenemos que, si yo me voy por el camino 1 y yo saco un número par,
este fantasma me puede dejarme con una utilidad que es igual al número obtenido o dejarlo en 3. Y si saco un número impar, me puede dejar una utilidad que es igual a menos el número obtenido o 4. Pero si me voy por el camino 2 y yo saco un número menor o igual que 4, él me puede dejar con una utilidad que es igual al número obtenido o dejarme en 2. Y en los otros casos, en 5 y 6, me puede dejar en menos el número obtenido o en 3. ¿Cómo sería ese camino? Entonces, si me voy por el camino 1 y yo saco un número par, él me deja con ese número o me deja en 3. Entonces, si yo saqué par, él me deja con 2 o con 3. Si saqué 4, me deja con 4 o con 3. Si saqué 6, me deja con 6 o con 3. Y me fui por el camino 1. Pero si saqué impar, me deja con una utilidad que es igual a menos ese número o me deja en 4. O sea, que la utilidad es 4, ¿no? Entonces, si saqué 1, entonces él me deja el menos 1 aquí, o el fantasma me puede dejar con una utilidad de 4. Si saqué 3, me puede dejar con menos 3 o me puede dejar aquí con utilidad de 4. O si saqué 5, me puede dejar en menos 5 o me puede dejar con una utilidad de 4. Eso todo por el camino 1. Pero si de pronto tomé el camino 2, las opciones que tengo es que si saqué un número menor o igual que 4, el fantasma me puede dejar con una utilidad que es igual a ese número o dejarme con una utilidad de 2. O en los otros dos casos me puede dejar con menos este valor o deja en 3. Entonces me dejaría aquí con una utilidad de 1, con utilidad de 2, con utilidad de 3 o con utilidad de 4, o podría ser 2, ¿no es cierto? Hasta si es menor a 4, menor o igual. Pero si fuera 5 o 6, él me podría dejar aquí con utilidad de 5 o menos 5. El fantasma elige entre dejarme con menos 5 o con menos 3. O el fantasma elige dejarme entre menos 6 y 3. Entonces aquí tendríamos todos los valores de utilidad en los nodos hoja. Entonces los empezamos a subir. Bueno, el fantasma que va a elegir entre dejarme con una utilidad de menos 1 o dejarme con una utilidad de 4. No, el fantasma de pronto elegiría el menos 1. ¿Qué elegiría el fantasma para dejarme entre una utilidad de 2 o utilidad de 3? No, dejaría con utilidad de 2. Entre menos 3 y 4, él me dejaría con menos 3. Entre 4 y 3, él me dejaría con el 3. Entre menos 4 y 4, me dejaría con menos 5. Entre 6 y 3, él me dejaría con 3. Estos serían los valores esperados de cada uno de estos nodos. Y lo mismo escoge aquí. Entre 1 y 2 escoge 1, entre 2 y 2 escoge 2, entre 3 y 2 escoge 2, entre 4 y 2 escoge 2, entre menos 5 y 3 él escoge menos 5, y entre menos 6 y 3 él escoge menos 6. Y entonces luego vendría el valor esperado acá. Y sería multiplicar cada uno de estos valores por su probabilidad. Menos 1 por un sexto, más 2 por un sexto, menos 3 por un sexto, más 3 por un sexto, menos 5 por un sexto, más 3 por un sexto. Sumen todo esto y aquí les va a dar menos un sexto. Y aquí, entonces 1 por un sexto, 2 por un sexto, 2 por un sexto, 2 por un sexto, menos 5 por un sexto y menos 6 por un sexto. Por este lado me daría menos 4. Y aquí daría menos 11. Y estos son ¿sí? Menos 6, menos 5. Y esto es menos 11. Y aquí tengo 2, 4, 6 y 1, 7. 11 menos 7 es 4. Menos 4, 6. Y aquí tenemos 5 y 4, 9. Y aquí tenemos 3, 6, 7, 8. ¿Sí? 9 menos 8. Aquí me da. Entonces dice, si tengo estas dos opciones, si, utilizando el elemento del azar, multiplicando estos valores de acá por la probabilidad de que se den, aquí tendría un valor esperado de menos un sexto, aquí de menos 4 sextos. Entonces, pues uno dice, vámonos por el camino 1, ¿no?
Esta sería entonces la decisión que debería tomar un agente inteligente. Esté jugando eso ahí. Bueno, aquí hay varios ejemplos, aquí hay otros ejemplos de lo que serían lo, las jugadas imperfectas. ¿Si está claro o quieren que los veamos un poquitico como más a fondo? ¿Otros ejemplitos? Listo. Vamos a ver otros ejemplos acá. Vamos a ver otro ejemplo. Pero entonces este ejemplo vamos a hacerlo. Vamos a ver aquí. Para que sea. Vamos a hacer aquí una pizarrita. Entonces, ¿por qué? Vamos a hacerlo entonces de pronto entre todos acá. Me siento bien por aquí. Bueno. Entonces, por ejemplo, planteémonos este juego. Vamos a aplicarle Minimax a este juego. Dos personas lanzan un dado y gana el que tenga el mayor puntaje. El jugador A puede inicialmente decidir si va a jugar doblando el valor obtenido o no. Si A dobla su puntaje y obtiene un valor mayor que el de B, su utilidad será 5. Pero si obtiene menos o lo mismo que el jugador B, su utilidad será de menos 10. Si A no dobla su puntaje y saca más o lo mismo que B, va a tener una utilidad de 10, pero si saca menos, tiene una utilidad de menos 10. B no puede decidir si dobla el puntaje o no, y primero lanza el dado A y luego lanza el dado B. Y vamos a considerar que solamente el dado puede salir en 1, en 2 o en 3. Entonces, vamos a hacer aquí cómo sería la cosa. Tenemos aquí a nuestro jugador tiene por acá y tenemos aquí no quiero que sea eso. Listo. Tenemos aquí nuestro jugador. Digamos que este es el jugador. Vamos a poner aquí. Y bueno, aquí un texto para que no nos olvidemos de que este es A. Y entonces él puede decidir entre dos opciones, si dobla o no, ¿no es cierto? Para ver qué nos conviene más o qué nos conviene menos. Entonces, vamos a poner aquí. Otro color. Y hasta no tenía una cita. Eh, listo.
Entonces, él se puede venir por acá o él se puede venir por acá. Aquí, es digamos que esta es la opción de doblar. Y aquí es no doblo. Uf, chaleta tan bacana escribiendo con esto. Mira, es que... Entonces, en cada una de las jugadas, él va a tener tres opciones. ¿Ya? Porque el dado saca 1, 2 o 3. ¿Sí o qué? ¿Qué pasa si sale 1, si sale 2 o si sale 3? Y ojo, porque después de estos juegan los otros. ¿No? Jugaría aquí el jugador. Esto no nos va a ser grande. Dupliquemos, para muchos. De pronto lo podamos revisar mejor, es que ya no nos alcanza más la pizarra. Entonces, esto es lo que puede pasar entonces si él dobla o no. Esto es si sacó 1, esto es si sacamos 2, esto es si sacamos 3, ¿no es cierto? Pero ojo, ¿no es cierto? Cada uno de estos está multiplicado por un tercio, ¿no? Esto es un tercio. ¿Qué pasa si sacamos 1? ¿Qué pasa si sacamos 2? ¿Y qué pasa si sacamos 3? Y entonces, esto es qué pasa si el jugador min saca 1, qué pasa si el jugador min saca 2 y qué pasa si el jugador min saca 3. ¿Ya? De hecho, aquí debería ser un nodo aleatorio, porque el jugador min puede tener ahí varias opciones. Miremoslo a ver aquí, yo creo que aquí está mejor hecho el árbol. Sí, hagámoslo. Es que para que se viera mejor, esto lo puede presentar. Miremoslo aquí así, sí, porque es que ese dibujo nos va a quedar muy pesado. Estamos aquí en el jugador, aquí, olvidémonos de los números azules. Va a ser difícil que nos olvidemos, pero bueno. Entonces podemos elegir entre vamos a doblar o no vamos a doblar. Si nosotros doblamos, tenemos la opción de que sacamos 1, de que sacamos 2 o que sacamos 3. ¿Ya? Cada una de esas opciones está mediada por la probabilidad de que sea un tercio, ¿no es cierto? Si sacamos 1, el jugador min tiene 3 opciones, ¿ya? O pues digamos que él tiraría el dado y puede que saque 1, puede que saque 2 o puede que saque 3. Puede que saque, y lo mismo, para cada una de las 3 opciones. ¿Ya? Entonces, el juego dice, si usted dobló su puntaje y tenemos un valor mayor que el de B, doblando el mayor, o sea, si doblamos este valor y doblamos el valor que sacamos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, nosotros sacamos 1, entonces va a ser 2, ¿no es cierto? La utilidad entonces va a ser 5. Y si obtenemos menos o lo mismo, la utilidad va a ser de menos 10. Entonces, claro, si nosotros sacamos 1,
y nosotros sacamos 1, entonces pues el valor doblado va a ser 2, y si el otro sacó 1, pues 2 es mayor que 1, entonces mi utilidad va a ser de menos 5, de 5, va a ser de 5. Pero si él sacó 2, como 2 es igual a 1 por 2, no, la utilidad va a ser de menos 10 aquí, y saqué 3, pues 3 es mayor que 2, entonces la utilidad va a ser de menos 10. Entonces, ¿esto aquí qué es? 5 por un tercio, menos 10 por un tercio, menos 10 por un tercio. Y él va a, y digamos que esa va a ser la utilidad que va a tener este jugador. Mira aquí. Entonces, esto es menos 20 tercios. Menos 20 tercios, digamos, da 5 menos 10 da menos 15 dividido 3. Aquí tendríamos una utilidad de menos 5. ¿Ya? Ese sería el valor esperado en este nodo. ¿Sí está claro cómo salió este valor esperado? Sí quedó claro. Yo creo que es que esa libra, vamos a ver aquí así vamos a hacer aquí vamos a revisarlo por aquí. Borremos todo. Aquí. Para mirar, a ver, solamente vamos a mirar esa primera rama. ¿Cómo se borra todo aquí? Entonces, si nosotros sacamos 1, ¿cierto? Nosotros aquí sacamos un 1, ¿no es cierto? Y entonces aquí está las 3 opciones. Te puede sacar 1, puede sacar 1, puede sacar 2, puede sacar 3, ¿no es cierto? Como nosotros habíamos sacado aquí un 1, entonces como es el valor doblado, digamos que, entonces, ojo, sería 1 por 2. Ese valor ahí para que no se nos olvide. Entonces, si sacamos, si min sacó 1, entonces 1 es menor que 2, la utilidad para nosotros va a ser de 5. Entonces, 5. Min sacó aquí 2. 2 no es menor que 2, ¿no es cierto? Entonces, la utilidad de nosotros va a ser menos 10. Aquí sacó 3, entonces 3 no es menor que 2, entonces la utilidad es menos 10. Entonces este 5 se multiplica aquí por un tercio. Este menos 10 se multiplica por un tercio. Aquí tenemos entonces el valor esperado cuando nos salió aquí este 1 va a ser 5 tercios menos 10 tercios menos 10 tercios. Y eso es igual a menos 15 tercios igual a 5. Este es el valor esperado entonces cuando nos salió el 1. Ese es este valor de aquí, menos 5. ¿Cierto? Menos 15 tercios, ahí está, menos 5. Eso fue lo que pasó acá. Es el valor esperado que tenemos aquí. Y lo mismo entonces pasaría por este lado. Si sacamos 2, doblando, ¿no es cierto? Entonces en cada una de las opciones nos va a dar 5. Pues claro, 2 pues, va a ser mayor que incluso este 3. 2 por 2, 4, ¿no? Entonces 2 por 2 es mayor que 1, 2 por 2 es mayor que 2, 2 por 2 es mayor que 3. Aquí siempre vamos a tener una utilidad de 5.
Ya aquí entonces 5 más 5 tercios, aquí la utilidad que nos da es de 5. Y lo mismo pasará por esta rama de acá. Entonces, como estas son las tres opciones que tenemos acá, entonces, si doblamos, para el valor esperado en este nodo va a ser este menos 5 por este 1/3, más este 5 por 1/3, más este 5 por este 1/3. Ya esto nos va a dar, este 5 se cancela con este otro, pues nos va a dar 5/3. ¿Qué pasa si no doblamos entonces? El juego nos dice, si usted no dobla y tenemos más o igual que B, tenemos entonces una utilidad de 10. Pero si sacamos menos, la utilidad es menos 2. Ya. Entonces, listo. Entonces, ¿qué pasa si no doblamos? Y sacamos 1. Ya. Entonces, sacamos 1 por acá. Ese es el camino para cuando tomamos cuando sacamos 1. Entonces, aquí él puede sacar... entonces, él aquí tiene su elemento aleatorio que puede sacar 1, puede sacar 2, puede sacar 3. ¿No es cierto? Entonces, aquí, en estos nodos, si él sacó 1, ¿qué utilidad me da a mí? Entonces, la regla nos dice, si sacamos más o lo mismo que B, la utilidad es 10. Entonces, aquí la utilidad que nos da es de 10. Si él sacó 2, 2 sí es mayor que el 1 que habíamos sacado. Entonces, aquí la utilidad de nosotros es menos 2. Y aquí la utilidad que tenemos aquí también es menos 2. Entonces, el valor esperado en este nodo va a ser 10 tercios más, bueno, menos 4 tercios. O sea, esto es igual a 10 menos 4, 6 dividido 3 igual a 2. Ese es el valor esperado en este nodo. ¿Sí lo ven? Listo. ¿Qué pasa si sacó 2? Aquí fue que salió 2. Entonces, ¿cuál sería el valor esperado? Si nosotros sacamos 2. Entonces, le toca aquí al jugador min. Y entonces él tiene... Él puede sacar por acá o por acá. Si sacó 1, ¿qué utilidad nos da a nosotros? Nos da 10. Pues 10 es mayor o igual que 1, 2 es mayor o igual que 1. Si él sacó aquí 2, y saco aquí 2, entonces pues 2 es mayor o igual a 2. Entonces aquí también tenemos una utilidad de 3. Y si sacamos 3 por este lado, entonces pues aquí sí perdemos, aquí sí tenemos una utilidad de menos 2. Entonces el valor esperado acá sería 10 tercios más 10 tercios menos 2 tercios, o sea, 20 tercios menos 2 tercios, o sea, esto es 28 tercios. Ese es el valor esperado acá. ¿Sí o qué? ¿Estamos bien acá? Esto es 10, 20 menos 2, 18. ¿Por qué me dicen, hombre, que es 28 tercios? Esto es 18 tercios, o sea, 6. Ay, me corrige. Aquí el valor de utilidad es 6. Ahí está. Si se va por acá, por este otro lado, pues si sacamos 3, pues siempre vamos a sacar aquí un valor de utilidad de 10. Entonces aquí tenemos un 10. ¿Y lo vieron? Entonces, pasando estos valores acá, se multiplican por el valor de la probabilidad.
para saber cuál es el valor esperado si doblamos o no doblamos. Entonces, si doblamos, aquí era lo que habíamos dicho, ¿no? Menos 5 tercios, más 5 tercios, más 5 tercios, me va a dar 5 tercios. Y aquí tenemos 2 tercios más 6 tercios más 10 tercios. ¿Ya? Esto es 10, 16, 18 dividido 3, me va a dar 6. Entonces él dice, uy, aquí la decisión es no doblar, aquí tengo un valor esperado mucho mayor que si yo quisiera doblar. Esta sería una decisión usando el algoritmo Minimax. ¿Ustedes cómo creen que se podría, ustedes creen que aquí se podría implementar una poda alfa beta en estas decisiones minimax? ¿Cómo se podría implementar? Quiero que piensen en eso. ¿Cómo podríamos implementar aquí una poda alfa beta? ¿En qué lugar se podría implementar una poda alfa beta por acá? ¿Es posible implementarla? ¿Ustedes implementarían una poda alfa beta en una cosa en donde tenemos decisiones aleatorias? Donde tenemos decisiones con elemento aleatorio, porque la decisión no es aleatoria, o sea, yo aquí elijo si me voy por acá o por acá, ¿ya? O sea, la decisión realmente no es del todo aleatoria, pero ¿qué se les ocurre con el tema de poda alfabeta? Si se puede o no implementar por acá. Helen, ¿quedó más claro cómo se calculan los valores de utilidad? ¿Ya te quedó más claro? Yo les digo, yo no sabría cómo implementar aquí un algoritmo de una poda alfabeta. De pronto así de primerazo no, o hay un momento en el que no, pero uno sí podría pensar cuando uno tiene de pronto estos valores esperados en estos nodos aleatorios, eh, que me definen de pronto un valor de utilidad para un nodo como tal. O sea, este nodo, digamos que tendría luego un valor de utilidad estimado que sería este, ¿no? Ese sería el valor esperado, 6. Si yo estoy en un nodo en donde ya no tengo, digamos, o si de pronto yo estoy ya parado en algún nodo en donde ya no están, digamos, esos valores esperados, y yo puedo comparar, y digamos, ¿cómo decirlo? Eh, Esto llevarlo a un tipo de árbol donde no estén nodos aleatorios, entonces de pronto ahí sí podría ser una poda alfabeta. Pero si tenemos los nodos aleatorios, mmm, digamos que no, ¿no? Ahora, ¿cómo podrían ustedes implementar esto cuando, estamos en un parqués, por ejemplo?
cuando estamos jugando parqués. Porque igual que lo otro, ustedes de lo otro, ustedes podían entonces calcular el valor de utilidad de alguna manera si llegamos, digamos, hasta el final y toda la cosa. Aquí nos toca combinar en el parqués, que pasa es que este backgammon es muy parecido al parqués. Por eso, cada que veamos aquí backgammon, yo siempre pienso en parqués. Yo siempre pienso en parqués, que es como el ejemplo al que más estamos de pronto acostumbrados. Yo me acuerdo que en algún momento jugaba backgammon y chévere, este jueguito es interesante. Mm, igual, o sea, el parqués tiene un elemento de estrategia interesante. ¿Ya? Entonces, para implementar esto de aquí necesitamos tener las dos cosas, ¿ya? O sea, yo sé dónde están mis piezas, sé dónde están las piezas de los demás, pero no sé qué voy a tener no sé qué voy a tener yo cuando lance los dados y tampoco sé lo que va a tener el contrincante cuando lance los dados. Entonces, aquí un árbol de este juego va a tener los nodos aleatorios, además de los nodos max-min, y sería lo mismo. Pero un parqués, lo mismo que el backgammon, eso puede tener una profundidad muy alta. Entonces, de alguna manera, también como lo pensamos para tratar de implementar una gente que juegue parqués, para que eso sea razonable en términos computacionales, nos va a tocar también encontrar entonces una función heurística, donde nosotros calculemos una heurística, un valor de utilidad, una función de utilidad para un estado como tal del juego. Si estamos jugando parqués, entonces, pues, para mí, función de utilidad va a tener que ver si se comen mis piezas o no, tiene que ver cuántas piezas tengo yo en el cielo, cuántas piezas de pronto tengo en una posición de seguro, cuántas piezas se han adelantado, si se están, o sea, qué distancia tienen las piezas hasta el cielo, ¿ya? Para yo decir y construir este árbol y dejarlo hasta cierta profundidad y evaluar el algoritmo minimax. Pues ahí. Entonces digamos que eso en términos de lo que son los juegos con elementos aleatorios. El próximo viernes nosotros vamos a hacer dos cosas. Una cosa tiene que ver con pues vamos a configurar digamos los ambientes en donde vamos a hacer las prácticas de lo que sigue. Vamos a configurar pues yo había pensado trabajar con los notebooks de Jupyter y trabajar Python en Jupyter, pero yo estoy evaluando aquí una cosita, pues yo nunca he trabajado con Colab, pero es igual, o sea, tiene las mismas, casi que es la misma historia que los notebooks de Jupyter. Y lo que vamos a hacer es que, pues seguramente en esta semana yo a ustedes les voy a mandar alguna instrucción respecto a si vamos a trabajar con Colab y qué necesitaríamos entonces para trabajar en Colab o si vamos a trabajar con Jupyter. ¿Ya? Yo creo que eso lo voy a definir rapidito para que entonces este viernes vamos a configurar eso y vamos a hacer, digamos, como unos primeros, pues no sé yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con el trabajo en los notebooks de Jupyter o de Colab. ¿Cuántos de ustedes han trabajado ahí? ¿Todos? ¿Alguno no? Si están familiarizados, ¿cómo es cómo trabaja Jupyter? ¿Cómo trabaja, pues, que Colab trabaja? Pues igual. Vamos a trabajar con Python, ¿no es cierto? Pero lo chévere de
de trabajarlo en los notebooks es que uno puede correr las cosas, o sea, digamos que ahí viene como que todo integrado y uno va corriendo todo, uno lo puede correr paso por paso y puede ir revisando las salidas y puede ir revisando como lo que uno va teniendo cuando va haciendo las cosas. Helen, pues, te voy a mostrar acá. Mira, nosotros vamos a trabajar, seguramente que o sea, vamos a trabajar en Python. Yo espero, Helen, que estés familiarizada con Python, pero lo que, digamos que la idea realmente con Colab es que uno va a tener unos notebooks y vamos a importar algunas librerías y uno va corriendo como celdas por celdas. Tú no tienes de pronto una celda en que es para código y hay otros tipos de celdas que son eh, para poner texto o para poner, digamos, como algún título o alguna cosa. Entonces, en las celdas, por ejemplo, por ejemplo, esto es un ejercicio que había hecho, ¿no es cierto? Pues primero voy a importar unas librerías. Uno primero importa de pronto algunas librerías. Porque yo esto aquí no lo debería trabajar porque esto lo tiene desde otro. De pronto aquí daño algo. Esto era algo que estábamos trabajando con alguien. Entonces uno de pronto uno va corriendo celda por celda. Entonces, por ejemplo, aquí corro esta celda. Entonces, de pronto, entonces uno va corriendo, qué salida me da con tal cosa, qué tal otra. Entonces, aquí, esta es una manera bien interesante y bien chévere, Helen y Haniel, para que no se asusten, sino que es que trabajar con los notebooks así en Colab muy chévere, es como muy práctico. Uno va importando las librerías y es como si fuera en Python, pero paso por paso. No hacer como el programa y luego ponerlo a correr todo, sino que yo primero corro esta de aquí y luego entonces de pronto corro esto de acá y luego entonces de pronto después corro esto de acá y uno le puede hacer comentarios al código, por ejemplo, vea, esta celda de acá tiene que ver con que yo estoy trabajando con los datos y voy a corregir algunos tipos. Entonces, con los notebooks lo que nosotros vamos a hacer es como trabajarlo de una manera práctica. Es una manera, a mí me gustaba mucho para trabajar los códigos en Python. Y también para que ustedes también lo puedan ver como más práctico, ¿no? Entonces, seguramente lo vamos a trabajar con el Colab. Entonces vamos a trabajar con algunas de las librerías. Entonces, hay algunas librerías con las que vamos a trabajar de pronto de Python, entonces cómo la vamos a importar y vamos a ir corriendo algunas cosas. Y vamos a empezar a hablar de lo que serían las librerías que nosotros vamos a utilizar de pronto para trabajar lo que sigue del curso, que ya es aprendizaje supervisado y no supervisado. Y hacer como algunos ejercicios, ya eso es lo que va a venir después. La siguiente clase entonces vamos a familiarizarnos con este entorno, con los notebooks. Pero si ya están familiarizados con Python, vamos bien. Eso es, vamos a trabajar en Python y yo es lo que espero de ustedes, próximos ingenieros de sistemas dentro de algunos pocos años. Ustedes deberían tener idea de Python. Y yo quisiera que para la siguiente clase hagamos una discusión no muy larga, ojalá que sea de unos 15 minutos, y hablemos entre todos, de qué criterios usarían ustedes para definir función de utilidad en un juego de parqués. ¿Y cómo lo plasmarían? ¿Cómo plasmarían la función de utilidad? Recordemos que una función de utilidad
La función de utilidad, por ejemplo, cuando la vimos cuando vimos aquí eh, en el juego del Tricky, nosotros dijimos en el juego de Tricky, vea, la función de utilidad para mi juego de Tricky es el número de filas libres menos el número de files para que gane el jugador min, pero si ya ganó entonces es esto, pero si ya perdió es esto. ¿Cómo ustedes plasmarían y cuantificarían la función de utilidad para un juego de parques? Eh, Ahí hicimos ahí un par de comentarios y toda la cosa, pero eso no está plasmado, eso no está definido. Entonces yo quisiera que todos pues se piensen cómo sería eso, que hagamos ahí una pequeña, nos pensemos eso y empecemos ahí con eso, empecemos a hablar de eso, con esa función de utilidad pensada para el juego de parques, como para ya matar ya todo este tema de los juegos y ya seguir lo que sigue. ¿Listo? Bueno, muchachos, son las 12 del día en punto. Terminamos nuestra clase. Vamos a dejar aquí las de grabar. Terminemos la grabación.